Nunca pensé que una frase tan simple pudiera cambiarlo todo. Esta ya no es tu casa. La escuché de pie, con el abrigo puesto, la cartera en la mano, y una sensación extraña en el pecho que no era rabia ni tristeza. Era incredulidad, porque aquella casa había sido mi hogar durante décadas. Allí había criado hijos, había soportado silencios largos, había puesto mis ahorros, mi tiempo, mi vida entera, y, aún así, me estaban echando. No hubo gritos, no hubo una discusión larga. Fue una conversación fría, casi administrativa. Me dijeron que era mejor que me fuera, que así sería más fácil para todos. Me hablaron como si yo fuera una invitada incómoda, no la dueña de ese lugar. Yo escuché, en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba entender exactamente lo que estaba pasando. Salí de esa casa sin hacer una escena. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado, como si aún me perteneciera. Caminé unos metros, y recién entonces sentí el peso de lo ocurrido. No estaba solo siendo rechazada emocionalmente. Me estaban expulsando de un espacio que había sido mío en todos los sentidos, o eso creían ellos. Durante los primeros días, me alojé en casa de una amiga. Dormía poco, pensaba mucho, repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto, cada palabra. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo alguien puede sentirse con el derecho de echarte de tu propia casa con tanta facilidad? Lo que más me sorprendía no era la expulsión en sí, sino la naturalidad con la que lo hicieron. Como si el paso del tiempo les hubiera dado autoridad sobre algo que nunca les perteneció del todo, como si mi presencia se hubiera vuelto prescindible. No lloré frente a ellos. No les di esa satisfacción. Mi silencio fue automático, casi instintivo. Sabía que cualquier palabra dicha en ese momento sería usada en mi contra. Así que me fui, sin amenazas, sin reproches, sin explicaciones. Los días siguientes fueron extraños. Vivía con una mezcla de vergüenza y desconcierto. Vergüenza porque, aunque no había hecho nada malo, sentía que algo en mí había fallado. Desconcierto, porque no lograba entender cómo alguien puede expulsarte de un lugar que construiste con tus propias manos. Al principio, pensé que todo estaba perdido, que ya no tenía nada que hacer, que debía aceptar la humillación y seguir adelante. Pero algo dentro de mí no se acomodaba a esa idea. Había una incomodidad persistente, una sensación de que faltaba una pieza en toda esa historia. Fue entonces cuando empecé a revisar papeles. No por venganza, por necesidad. Necesitaba entender qué había pasado realmente, más allá de lo emocional. Saqué carpetas viejas, documentos guardados durante años, cosas que no miraba desde hacía tiempo. Y ahí, entre hojas amarillentas y firmas olvidadas, apareció la verdad. La casa seguía estando a mi nombre. No parcialmente. No compartida. A mi nombre. Recuerdo el momento exacto en que lo leí. Me quedé inmóvil. No sentí alegría inmediata. Sentí algo más profundo. Claridad. Todo lo que había pasado cobraba otro sentido. No me habían echado porque tenían derecho. Me habían echado porque creían que yo no lo sabía. En ese instante entendí algo fundamental. El silencio no siempre es debilidad. A veces es la pausa necesaria antes de actuar con inteligencia. Si hubiera reaccionado con enojo, si hubiera gritado, si hubiera amenazado, probablemente habría cometido errores. Pero al callar, me había dado tiempo para ver con claridad. No volví corriendo a reclamar. No confronté a nadie. Guardé los documentos, respiré hondo y seguí en silencio. Sabía que el verdadero poder estaba en la información,
no en la reacción inmediata. Durante semanas observé, escuché comentarios indirectos. Noté cómo se comportaban como si la casa ya fuera completamente suya. Cómo hacían planes, cambios, decisiones. Yo seguía fuera, aparentemente derrotada, aparentemente resignada. Y eso los tranquilizaba. Lo que no sabían era que yo ya había entendido todo. Mi silencio empezó a tener otro peso. Ya no era el silencio de la humillación, sino el silencio de quien espera el momento justo. No tenía prisa. El tiempo, por primera vez, estaba de mi lado. Empecé a recuperar algo que había perdido en todo ese proceso: mi centro. Dejé de sentir vergüenza. Dejé de preguntarme qué había hecho mal, porque la verdad era clara. No me habían expulsado por una falta mía, sino por una ambición ajena. A veces, por la noche, pensaba en cómo reaccionarían cuando supieran la verdad, no con deseo de venganza, sino con una especie de curiosidad tranquila, porque sabía que ese momento llegaría, y cuando llegara, no necesitaría levantar la voz. Mi historia no había terminado el día que me echaron de mi casa. Ese día, en realidad, acababa de empezar otra. Los días siguientes, me obligué a mantener la calma. No fue fácil. Había momentos en los que la indignación quería salir a la superficie, en los que sentía el impulso de volver, de golpear la puerta y mostrar los papeles. Pero me contuve. Sabía que reaccionar, desde la herida, casi nunca conduce a decisiones inteligentes. Yo no necesitaba desahogarme, necesitaba protegerme. Empecé a ordenar mis ideas como si estuviera observando la historia desde afuera. ¿Qué había pasado realmente? Me habían echado de una casa que legalmente seguía siendo mía. No fue un error ni un malentendido. Fue una apuesta. Apostaron a que yo no revisaría nada, a que me sentiría demasiado avergonzada o cansada para reclamar. Apostaron al silencio como derrota. Y ahí fue cuando comprendí que mi silencio podía ser otra cosa. Comencé a informarme con discreción. No conté la historia completa a nadie. Hablé con una persona de confianza, alguien que no se dejara llevar por la emoción. Revisamos fechas, firmas, documentos. Todo estaba claro. No había ambigüedades. La casa seguía a mi nombre. Punto. Esa certeza me dio una serenidad inesperada. No alegría, no euforia. Serenidad. Porque, por primera vez desde que me habían echado, el suelo volvió a sentirse firme bajo mis pies. Ya no estaba a la deriva. Tenía una base real, concreta, que nadie podía negar. Mientras tanto, seguí fuera de la casa. No volví. No me presenté de improviso. Dejé que la situación se desarrollara como ellos creían que lo haría. Y ese tiempo fue revelador. Empecé a ver cómo la gente muestra su verdadero rostro cuando cree que ya ganó. Se hablaba de cambios, de reformas, de planes a futuro. Yo escuchaba de lejos, no intervenía. Cada comentario confirmaba algo. Actuaban como propietarios, no como personas conscientes de estar ocupando algo ajeno. Y esa confianza excesiva suele ser peligrosa. A veces, por la noche, me invadía una sensación de tristeza, no por la casa en sí, sino por todo lo que representaba. Los años invertidos, los esfuerzos, los sacrificios. Pensaba en cómo algo tan sólido podía volverse tan frágil en manos equivocadas. Pero esa tristeza ya no me paralizaba. La observaba pasar. Entendí que muchas personas confunden convivencia con propiedad, costumbre con derecho. Creen que el tiempo compartido les da autoridad sobre lo que no les pertenece. Y cuando nadie los cuestiona, esa creencia se fortalece. Yo había sido cuestionada. Ellos todavía no.
Mi silencio empezó a tener un propósito claro. No era espera pasiva, era estrategia. Cada día que pasaba, sin que yo reaccionara, reforzaba su sensación de seguridad. Y esa seguridad era exactamente lo que necesitaba para que el contraste fuera mayor cuando llegara el momento de hablar. No buscaba humillar, no buscaba castigar, buscaba recuperar lo que era mío sin perderme a mí en el proceso. Y para eso, la calma era esencial. Hubo un punto en el que me pregunté si no estaba siendo demasiado paciente, si no estaba alargando innecesariamente algo que podía resolverse antes. Pero cada vez que esa duda aparecía, volvía a mirar los documentos. Volvía a la certeza. El tiempo jugaba a mi favor. No había urgencia real. La urgencia era emocional, no práctica. También empecé a notar un cambio en mí. Ya no me veía como la persona expulsada, sino como la persona que había sido empujada a salir, para que otros ocuparan su lugar sin derecho. Esa diferencia interna lo cambia todo. Deja de haber vergüenza y empieza a haber claridad. Mi entorno empezó a reaccionar de manera distinta cuando se enteraron, poco a poco, de que yo no estaba devastada. Algunos esperaban verme derrotada, resignada. En cambio, me veían tranquila. No sabían por qué. Y yo no sentía la necesidad de explicarlo. Aprendí que no siempre conviene mostrar las cartas de inmediato. A veces, la información es poder solo cuando se administra con cuidado. Yo tenía esa información, y la iba a usar cuando fuera realmente necesario. Mientras tanto, reconstruía mi rutina. Volvía a sentirme dueña de mis tiempos, de mis decisiones. Esa casa, aunque físicamente lejos, seguía siendo mía también en ese sentido. Nadie podía arrebatarme la autoridad sobre mi vida. Pensaba en el momento en que tendría que hablar. No como una confrontación, sino como una afirmación. Sabía que no sería una conversación fácil, pero también sabía que no tendría que alzar la voz. Los hechos hablarían por mí. Mi silencio dejó de ser interpretado como resignación por mí misma. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y esa convicción interna se notaba en cómo caminaba, en cómo hablaba, en cómo me movía por el mundo. Había algo profundamente reparador en esa espera consciente. No era pasividad, era preparación. Y en esa preparación, recuperé una fuerza que creí perdida el día que cerré aquella puerta. La casa seguía en pie. Los papeles estaban claros. Y yo ya no estaba perdida. Lo que venía no sería impulsivo ni caótico. Sería firme y, sobre todo, irreversible. Con el paso de las semanas, empecé a sentir algo que no había sentido desde el día en que me echaron. Control. No control sobre ellos, sino sobre mí. Ya no reaccionaba desde la herida. Cada decisión que tomaba estaba sostenida por una certeza silenciosa. Yo sabía algo que ellos no. Y ese conocimiento cambiaba por completo la balanza. No fue una etapa fácil. Había noches en las que la duda se colaba, disfrazada de cansancio. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaba demorando demasiado una resolución necesaria. Pero cada vez que esa inquietud aparecía, volvía a lo esencial. Los papeles no mentían. La casa seguía estando a mi nombre. Y eso no era una opinión, ni una interpretación. Era un hecho. Mientras tanto, ellos seguían actuando como si todo estuviera resuelto. Hablaban de la casa con naturalidad, tomaban decisiones, hacían comentarios sobre cambios y arreglos. Yo escuchaba de lejos, sin corregir, sin interrumpir, no por miedo, sino porque entendía que cada paso que daban en falso reforzaba mi posición. Mi silencio empezó a incomodar a algunas personas del entorno.
Esperaban una reacción más evidente. Un reclamo, una escena, una queja pública. Yo no les di nada de eso, y esa ausencia de drama generó más preguntas que cualquier grito, porque cuando alguien es expulsado injustamente, lo esperable es el ruido. Yo elegí otra cosa. Empecé a preparar el terreno con cuidado. No desde la confrontación, sino desde la información. Consulté a quien debía consultar. Hice las preguntas correctas. Me aseguré de entender cada detalle legal, cada posibilidad, cada consecuencia. No quería improvisar. Había improvisado demasiado en mi vida por confiar en otros. Esta vez no. En ese proceso, algo cambió profundamente en mí. Dejé de verme como una víctima circunstancial y empecé a verme como la propietaria legítima que había sido empujada fuera por conveniencia ajena. Esa diferencia interna transformó mi postura. Ya no caminaba encorvada por la vergüenza. Caminaba erguida, aunque nadie supiera todavía por qué. Hubo un momento clave en el que entendí que no necesitaba demostrar nada. La verdad, no necesitaba defensores ruidosos. Solo necesitaba ser presentada en el momento adecuado. Y ese momento no era impulsivo. Era estratégico. Mi silencio empezó a pesar más que cualquier palabra, no porque fuera misterioso, sino porque era firme. No explicaba, no aclaraba, no corregía rumores. Dejaba que cada quien sacara sus conclusiones. Y ese vacío informativo empezó a jugar a mi favor. Algunas personas se acercaron con cautela, queriendo saber cómo estaba. Yo respondía con serenidad. Decía que estaba bien, y lo estaba. No porque la situación fuera fácil, sino porque había dejado de sentirme perdida. Saber que la ley estaba de mi lado me devolvió una tranquilidad que no había tenido desde hacía tiempo. También empecé a notar cómo se relajaban. Creían que el tema estaba cerrado, que yo había aceptado la expulsión, que no volvería. Esa falsa sensación de seguridad los llevaba a cometer pequeños descuidos, comentarios innecesarios, decisiones apresuradas. Yo observaba todo con una atención que antes no tenía. No sentía deseos de venganza. No imaginaba escenas de humillación. Lo que sentía era una determinación tranquila. Quería recuperar lo que era mío, pero también quería hacerlo de una manera que no me dejara cicatrices nuevas. No quería ganar perdiéndome otra vez. El tiempo fuera de la casa me permitió ver cosas que dentro no veía, las dinámicas, los silencios, los abusos sutiles. Entendí que, aunque me dolió ser echada, también había sido una liberación forzada. Me había sacado de un lugar donde ya no era respetada. Y eso, aunque duro, fue revelador. Hubo días en los que recordaba la escena de la expulsión y me sorprendía a mí misma sonriendo levemente. No por ironía, sino por claridad. Si no me hubieran echado, tal vez nunca habría revisado los papeles. Tal vez nunca habría despertado. A veces, el empujón más injusto es el que te obliga a abrir los ojos. Empecé a preparar lo que vendría sin prisa. Sabía que cuando hablara, tendría que hacerlo con firmeza y precisión. No habría lugar para dudas ni ambigüedades. Y para eso, necesitaba estar completamente segura, no solo legalmente, sino emocionalmente. Mi silencio también fue una forma de respeto hacia mí. Me di tiempo para procesar, para entender, para elegir cómo quería actuar. No me dejé arrastrar por la urgencia ajena, ni por las expectativas externas. Hice algo que no había hecho antes. Me prioricé. Con el paso del tiempo, mi entorno empezó a aceptar que yo no iba a reaccionar como esperaban. Y esa aceptación cambió el clima. Ya no había especulación constante.
ya no había miradas de lástima. Yo había recuperado algo esencial. Mi centro. La casa seguía siendo mía en los papeles, pero ahora también volvía a ser mía en la cabeza. Y cuando una recupera eso, todo lo demás es cuestión de tiempo. No sabía exactamente cómo ni cuándo sería el siguiente paso. Pero sabía algo con absoluta claridad. No iba a quedarme fuera para siempre. No porque quisiera volver a ese lugar físico, sino porque nadie puede echarte definitivamente de lo que te pertenece. Mi silencio no era el final, era la antesala de algo mucho más grande. Con el paso de los días, empecé a notar que mi ausencia ya no pasaba desapercibida. No porque yo dijera nada, sino porque el vacío que dejé comenzó a sentirse. Una casa no es solo paredes y muebles, es la energía de quien la sostiene. Y cuando esa energía se va, el espacio cambia. Yo ya no estaba allí para suavizar tensiones, para resolver silencios incómodos, para absorber conflictos que no eran míos. Desde fuera, podía ver cosas que antes me resultaban invisibles. Escuchaba comentarios sueltos, pequeñas quejas, roces que empezaban a aparecer entre ellos. Nada grave, nada escandaloso, pero lo suficiente para entender que la estabilidad que creían tener no era tan sólida como pensaban. Yo había sido una pieza clave en ese equilibrio, y al irme, ese equilibrio empezó a desajustarse. Mi silencio seguía siendo interpretado como resignación, y esa interpretación les daba una tranquilidad peligrosa. Se movían con la confianza de quien cree que el problema ya pasó. Hacían planes, tomaban decisiones, hablaban del futuro como si todo estuviera cerrado. Yo observaba sin intervenir, sabiendo que esa seguridad estaba construida sobre una suposición falsa. Hubo un momento en el que alguien del entorno me dijo, con cierta cautela, que tal vez debería aceptar lo ocurrido y seguir adelante. Lo escuché sin discutir. No sentí necesidad de aclarar nada, porque aceptar no siempre significa renunciar. A veces, significa esperar el momento adecuado para actuar con firmeza. Yo no estaba detenida. Estaba avanzando en silencio. Cada día fuera de la casa me permitía pensar con más claridad. Ya no estaba atrapada en la emoción inmediata. Podía analizar, planificar, decidir, y esa distancia emocional era exactamente lo que necesitaba para no cometer errores. Empecé a preparar el siguiente paso con cuidado, no desde el impulso, sino desde la estrategia. Sabía que cuando llegara el momento de hablar, tendría que hacerlo con hechos, no con emociones, no con reproches, sino con documentos, no con gritos, sino con una verdad clara e imposible de ignorar. Mi silencio empezó a incomodar a quien sabía más de lo que decía. No a todos, pero sí a quienes intuían que algo no encajaba del todo. Esa incomodidad se manifestaba en preguntas indirectas, en intentos torpes de averiguar qué pensaba hacer. Yo respondía con neutralidad. No mentía, pero tampoco revelaba. Entendí que, no, todo el mundo merece conocer tus próximos movimientos. A veces, compartir demasiado solo da ventaja a quien no la necesita. Yo había aprendido eso a la fuerza, y no iba a repetir el error. También empecé a notar un cambio en mí que iba más allá de esta situación puntual. Me sentía más firme, más centrada. Ya no dudaba tanto de mis decisiones. Ya no buscaba aprobación constante. Había algo profundamente reparador en saber que estaba actuando de acuerdo con mi verdad, aunque nadie más la conociera todavía. La idea de volver a la casa ya no me generaba ansiedad. Antes, pensarlo me revolvía el estómago. Ahora lo veía como un escenario posible, pero no urgente. No necesitaba recuperar el espacio físico de inmediato para sentir que había recuperado mi lugar. Ese lugar
Ya lo había recuperado dentro de mí. Había noches en las que recordaba cómo me echaron, la frialdad de las palabras, la sensación de no pertenecer, y, sorprendentemente, ya no sentía la misma herida. Sentía una especie de distancia serena, como si esa escena perteneciera a otra versión de mí, una versión que reaccionaba desde el miedo y la confusión. Yo ya no era esa persona. Mi silencio se había convertido en una herramienta de claridad. No hablaba porque no lo necesitaba. No explicaba porque no había confusión en mí. Y esa coherencia interna se notaba incluso cuando no decía nada. A veces me preguntaba, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? No imaginaba escenas dramáticas ni enfrentamientos violentos. Imaginaba sorpresa, incomodidad, silencio. Y sabía que ese silencio, esta vez, no sería mío, sería de ellos. No sentía placer anticipando ese momento. Sentía justicia. Una justicia tranquila, sin urgencia. Porque cuando sabes que tienes la razón, no necesitas demostrarla de inmediato. Puedes permitirte esperar. El tiempo seguía pasando. Y con él, mi convicción se hacía más fuerte. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Había una certeza sólida. Nadie puede echarte definitivamente de algo que legal y moralmente te pertenece. Mi silencio no fue una huida, fue una preparación. Y cada día que pasaba, me acercaba un poco más al momento en que tendría que hablar. No para pedir permiso, no para negociar, sino para afirmar algo que nunca dejó de ser verdad. La casa seguía estando a mi nombre, y yo estaba lista para recordárselo. Con el paso del tiempo, empecé a notar que mi silencio ya no solo generaba comodidad en ellos, sino también cierta inquietud. No lo decían abiertamente, pero se percibía en los gestos, en las preguntas indirectas, en los comentarios que parecían lanzados al aire esperando una reacción mía. Yo seguía sin darla, no porque no supiera qué decir, sino porque cada día confirmaba que callar había sido la decisión correcta. Empecé a entender que cuando alguien cree haber ganado algo que no le pertenece, vive con una seguridad frágil. Basta un pequeño indicio para que esa seguridad empiece a resquebrajarse. Y mi calma era ese indicio. No mostraba desesperación. No pedía explicaciones. No suplicaba volver. Y esa actitud no encajaba con la imagen que habían construido de mí. Algunas personas del entorno comenzaron a acercarse con más cautela. Me preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, si tenía planes. Yo respondía con serenidad, sin dar demasiados detalles. No necesitaba convencer a nadie de nada. Sabía que la verdad no requiere público para ser válida. En ese proceso, también empecé a reflexionar sobre todo lo que había cedido durante años. No solo espacio físico, sino decisiones, silencios, tolerancias. Me di cuenta de que aquella expulsión no había sido un hecho aislado, sino el resultado de una acumulación de pequeñas renuncias mías. Renuncias que hice para evitar conflictos, para mantener la paz, para no incomodar. Y esa toma de conciencia fue tan dolorosa como necesaria. Mi silencio empezó a tener un efecto espejo. Al no reaccionar como esperaban, los obligaba a enfrentarse a sus propias decisiones. Ya no podían justificarse diciendo que yo exageraba o que estaba creando problemas. Yo no estaba haciendo nada. Y eso dejaba su comportamiento completamente expuesto. Hubo momentos en los que sentí la tentación de adelantar los acontecimientos, de mostrar los papeles, de aclarar la situación, de recuperar mi lugar cuanto antes. Pero cada vez que esa urgencia aparecía, me preguntaba a mí misma, ¿para qué? No tenía nada que demostrar. La ley estaba clara. La verdad estaba escrita. Solo necesitaba elegir el momento adecuado.
Ese momento no dependía de ellos. Dependía de mí, de cuándo me sintiera emocionalmente preparada para dar ese paso sin rabia, sin temblor, sin necesidad de justificarme. Y ese tiempo de espera fue, en realidad, un tiempo de fortalecimiento. Empecé a sentirme más segura en otros ámbitos de mi vida. Tomaba decisiones con más firmeza. Ponía límites sin explicaciones largas. Decía que no cuando era necesario. Y esa coherencia empezó a reflejarse en todo. La experiencia de haber sido echada, lejos de debilitarme, me estaba enseñando a no volver a ceder lo que no debía. Mientras tanto, la casa seguía siendo utilizada como si ya no me perteneciera. Cambios menores, ajustes, comentarios sobre hacerla más nuestra. Escuchar eso, al principio, me revolvía por dentro. Pero con el tiempo, esa sensación se transformó en una calma extraña. Sabía que nada de eso tenía sustento real. Eran gestos construidos sobre una base falsa. Mi silencio se convirtió en una especie de prueba de resistencia. No para mí, sino para ellos. Cada día que pasaba sin que yo reaccionara, reforzaba su confianza superficial, pero también aumentaba la distancia entre su percepción y la realidad. Y esa distancia, tarde o temprano, tendría consecuencias. También entendí que el hecho de haber sido echada no me definía, no me convertía en alguien débil ni derrotada. Fue un episodio, no una identidad. Y separar esas dos cosas fue clave para no quedarme atrapada en el rol de víctima. Había noches en las que recordaba la casa con nostalgia, no por el espacio físico, sino por lo que representaba. Pero esa nostalgia ya no me paralizaba. Era parte del proceso de despedida de una etapa, porque, aunque la casa seguía siendo mía, la versión de vida que había tenido allí ya no existía. Y aceptar eso me permitió avanzar. Mi silencio empezó a ser visto de otra manera, incluso por mí. Ya no lo veía como una espera tensa, sino como una transición consciente. Un espacio entre lo que fue y lo que estaba por venir. Y en ese espacio, me estaba reconstruyendo con más solidez. Sabía que el momento de hablar llegaría. No lo evitaba, simplemente no lo apresuraba, porque entendí algo fundamental. Cuando tienes razón, el tiempo no es tu enemigo, es tu aliado. No sentía miedo de la reacción que pudieran tener. No anticipaba discusiones interminables. Imaginaba, más bien, un silencio incómodo, miradas esquivas, una realidad que ya no podrían ignorar. Y sabía que ese momento, aunque difícil, sería definitivo. Mi silencio no estaba diseñado para confundir, estaba diseñado para sostenerme. Y cada día que pasaba, me sentía un poco más preparada para el paso siguiente. No desde la urgencia, sino desde la certeza. Porque cuando una recupera su centro, lo demás empieza a ordenarse solo. La casa seguía siendo mía. Y el tiempo, lentamente, estaba preparando el terreno para recordárselo a todos. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar de manera casi imperceptible. Ya no era solo mi ausencia la que se sentía, sino una tensión nueva en el ambiente. No una tensión abierta, sino una incomodidad sutil, como si algo estuviera fuera de lugar, y nadie quisiera nombrarlo. Yo lo percibía en los silencios, en las conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía, en las miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo. Mi silencio seguía siendo interpretado como pasividad, pero ya no con la misma seguridad. Había una duda creciente, y la duda, cuando se instala, empieza a desgastar cualquier certeza falsa. Yo no necesitaba provocarla. Bastaba con mantenerme firme, coherente, tranquila.
Esa calma no coincidía con la imagen de alguien derrotado. Y esa incongruencia los inquietaba. Empecé a recibir mensajes indirectos, no preguntas claras, sino frases sueltas. ¿Estás bien? ¿Tenés algún plan? ¿Cómo pensás seguir? Yo respondía con amabilidad, sin profundizar. Decía que estaba bien, que estaba organizándome. Nada más. Cada respuesta breve parecía aumentar la incertidumbre, porque cuando alguien no se explica, deja espacio para que el otro imagine. Y esas imaginaciones rara vez son tranquilizadoras. También noté que empezaron a hablar del tema entre ellos con más cautela. Ya no daban por sentado que yo no volvería. Ya no hablaban del futuro con la misma ligereza. Había una conciencia nueva, todavía difusa, de que algo podía no estar cerrado del todo. Y esa conciencia empezó a cambiar la dinámica. Yo, mientras tanto, seguía preparándome. No solo en términos legales, sino emocionales. Me preguntaba cómo quería atravesar el momento en que tuviera que hablar. No quería hacerlo desde la ira ni desde el orgullo herido. Quería hacerlo desde la firmeza serena. Y para eso necesitaba tiempo. Tiempo para ordenar mis palabras, pero sobre todo, tiempo para no necesitarlas demasiado. Empecé a ensayar mentalmente distintas posibilidades. No escenarios de confrontación, sino de afirmación. Me imaginaba mostrando los documentos, diciendo lo justo, sin levantar la voz. Me imaginaba el silencio posterior, no un silencio mío, sino de ellos. Y cada vez que visualizaba esa escena, sentía menos ansiedad. Eso era una buena señal. Mi silencio también empezó a tener un efecto curioso en mí. Me volvió más consciente de mis propios límites. Me di cuenta de que ya no estaba dispuesta a volver a la misma dinámica, incluso si recuperaba la casa. Porque el problema nunca fue solo el espacio físico, fue la falta de respeto, la naturalidad con la que creyeron poder echarme. Y esa herida no se repara solo con llaves de vueltas. Empecé a pensar en qué significaría realmente volver, no como un regreso automático, sino como una decisión. Me pregunté si quería retomar la convivencia en los mismos términos. La respuesta fue clara. No. Recuperar lo mío no implicaba volver a ceder mi lugar. Y esa claridad me dio una fuerza nueva. El tiempo fuera de la casa me permitió redefinir lo que quería para mí. Ya no me veía ocupando un rol secundario, adaptándome para no molestar. Me veía estableciendo condiciones claras, límites explícitos. Y aunque sabía que eso no sería cómodo para todos, también sabía que era necesario. Mi silencio empezó a ser percibido como algo más que resignación. Algunas personas del entorno comenzaron a intuir que yo estaba esperando algo. No sabían qué, pero lo intuían. Y esa intuición generó una especie de respeto contenido. Ya no me hablaban con lástima, me hablaban con cautela. Hubo un momento particular que marcó un antes y un después. Alguien comentó, casi sin pensar, algo relacionado con la propiedad de la casa. Fue una frase vaga, lanzada al aire, pero bastó para que el ambiente cambiara. Yo no reaccioné, no corregí, no aclaré, pero sentí como la conversación se tensaba, como si por primera vez una posibilidad incómoda hubiera sido nombrada, aunque fuera de manera indirecta. Ese instante confirmó algo que yo ya sabía. La verdad estaba empezando a filtrarse, aunque nadie la tuviera completa todavía. Y cuando la verdad empieza a asomarse, el terreno se vuelve inestable para quienes se apoyan en una mentira o en una suposición falsa. Mi silencio, lejos de ocultar, estaba preparando.
preparando a todos para un cambio inevitable. No porque yo quisiera imponerlo, sino porque la realidad no podía sostenerse indefinidamente sobre una base incorrecta. También aprendí algo importante sobre mí misma en ese proceso, que no necesitaba justificar mi paciencia. Durante años había sentido que debía explicar cada decisión, cada espera. Ahora no. Yo sabía por qué estaba esperando. Y eso era suficiente. Empecé a sentir una confianza tranquila, no arrogante. Una confianza que no necesita mostrarse. Sabía que, cuando llegara el momento de hablar, no tendría que convencer a nadie. Solo tendría que presentar los hechos. Y los hechos son difíciles de discutir. Mi silencio no fue una táctica fría. Fue una forma de respeto hacia mí misma. Me dio el espacio para no reaccionar desde el dolor, para no repetir patrones antiguos, para no perderme en una lucha innecesaria. Y ese respeto propio empezó a notarse en todo. El tiempo siguió avanzando. Y con él, la sensación de que algo estaba por cambiar se hacía cada vez más fuerte. No había prisa, no había urgencia. Había preparación. La casa seguía siendo mía. Los documentos seguían claros. Y yo ya no dudaba. Sabía que el próximo paso no sería impulsivo ni emocional. Sería firme, claro y definitivo. Porque cuando una espera con conciencia, el momento llega sin necesidad de forzarlo. Mi silencio estaba llegando a su punto de maduración. Y lo que vendría después no sería un grito, sino una verdad imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, la tensión dejó de ser solo una sensación y empezó a volverse visible. Ya no era algo que yo percibía desde afuera. Era algo que se colaba en las conversaciones, en los silencios forzados, en los cambios de actitud. Aquella seguridad inicial, con la que me habían echado de la casa, se estaba resquebrajando lentamente. No porque yo hiciera algo, sino porque la duda había encontrado un espacio para crecer. Empezaron a hacer preguntas que antes no existían. No directas, no claras, pero sí reveladoras. Comentarios sobre papeles, sobre trámites, sobre cómo estaban realmente las cosas. Yo escuchaba sin intervenir. No corregía, no confirmaba, no negaba. Mi silencio, esta vez, ya no era interpretado como ignorancia. Empezaba a ser leído como conocimiento. Y esa lectura cambiaba todo. Noté que ya no hablaban de la casa con la misma ligereza. Los planes a futuro se volvieron más cautelosos, menos entusiastas. Las decisiones se postergaban, el ambiente se volvió más denso. Yo seguía fuera físicamente, pero mi presencia empezaba a sentirse de otra manera. No como ausencia, sino como una sombra silenciosa que no podían ignorar. Mi calma, lejos de tranquilizarlos, los inquietaba, porque no encajaba con la imagen que tenían de alguien derrotado. Yo no estaba suplicando volver. No estaba pidiendo explicaciones. No estaba haciendo escándalo. Y eso los obligaba a preguntarse qué sabía yo, qué estaba esperando, qué podía pasar. Mientras tanto, yo seguía preparándome. No solo revisando documentos, sino revisándome a mí. Me preguntaba cómo quería atravesar el momento decisivo. No quería entrar con reproches, ni con cuentas emocionales pendientes. Quería entrar con claridad, y para eso necesitaba estar completamente en paz con mi decisión. Empecé a aceptar algo importante. Recuperar la casa no significaba recuperar la vida que había tenido allí. Esa etapa había terminado. Y aunque el espacio físico seguía siendo mío, el vínculo con quienes me habían echado ya no podía ser el mismo. Entender eso antes de actuar fue clave, porque me permitió no idealizar el regreso, ni cargarlo de expectativas irreales.
Mi silencio también me dio tiempo para redefinir mis límites. Ya no estaba dispuesta a aceptar una convivencia basada en la conveniencia ajena. Si volvía, sería bajo condiciones distintas. Y si no volvía, también estaba bien. La diferencia era que ahora yo elegía. Hubo momentos en los que sentí una especie de alivio extraño. Como si el hecho de haber sido expulsada me hubiera liberado de algo que llevaba años sosteniendo. Ya no tenía que justificarme, ni adaptarme, ni ceder constantemente. Esa expulsión injusta había sido, paradójicamente, una oportunidad para reconstruirme desde otro lugar. Mi entorno empezó a percibir ese cambio. Ya no me hablaban con pena, me hablaban con respeto. Notaban que algo había cambiado en mi postura, en mi manera de hablar, en mi manera de estar. No sabían exactamente qué, pero lo sentían, y esa percepción reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Mientras la incertidumbre crecía del otro lado, yo me sentía cada vez más segura. No había apuro. Sabía que la verdad, cuando se presenta con firmeza, no necesita adornos ni dramatismo. Y también sabía que cada día que pasaba fortalecía mi posición emocional. Empezaron a aparecer pequeñas fisuras, discrepancias internas, roces, desacuerdos. Nada grave, pero suficiente para evidenciar que la situación no estaba tan resuelta como creían. Yo no intervenía. No era mi función. El tiempo estaba haciendo su parte. Hubo un día en particular en el que sentí que algo había cambiado definitivamente. No fue una conversación concreta, ni un evento puntual. Fue una sensación, una certeza interna de que el momento se acercaba. Ya no sentía miedo, ni ansiedad. Sentía preparación. Mi silencio había cumplido su función. Me había dado espacio, claridad y fuerza. Ya no era el silencio de quien se protege, sino el de quien está lista. Lista para hablar cuando fuera necesario. Lista para mostrar lo que siempre había estado ahí. Lista para sostener su verdad sin temblar. Entendí que no todas las batallas se ganan luchando. Algunas se ganan esperando con conciencia, observando, dejando que el otro se confíe, dejando que la realidad se revele sola. Y cuando eso ocurre, el desenlace es inevitable. La casa seguía siendo mía. Ellos empezaban a sospecharlo, y yo ya no dudaba. Sabía que el siguiente paso no sería largo ni ruidoso. Sería simple, claro y definitivo. No necesitaría levantar la voz ni repetir argumentos. Bastaría con poner los documentos sobre la mesa. Mi silencio estaba a punto de transformarse en palabra. Y cuando eso ocurriera, ya no habría vuelta atrás. Con el paso de los días, empecé a sentir que la historia ya no avanzaba solo dentro de mí, sino también fuera. Algo en el ambiente había cambiado de forma definitiva. Ya no había naturalidad en sus gestos, ni ligereza en sus palabras. La duda, que al principio era apenas un murmullo, se había instalado como una presencia constante. Y cuando la duda se instala, ninguna certeza falsa logra sostenerse por mucho tiempo. Noté que empezaron a medir cada frase cuando yo estaba presente, que evitaban hablar de la casa con soltura, que las decisiones se tomaban con más cautela. No porque yo hubiera dicho algo, sino porque mi silencio había dejado de ser interpretado como ignorancia. Ahora era leído como espera. Y esa lectura los incomodaba profundamente. Mi calma se había vuelto incómoda para ellos, porque no era la calma de quien se resigna, sino la de quien sabe algo. Y cuando alguien intuye que el otro sabe más de lo que dice, el terreno se vuelve inestable. Yo no necesitaba confirmar nada. Bastaba con seguir siendo coherente, firme y tranquila. Mientras tanto,
Yo seguía preparándome para el momento inevitable, no desde la ansiedad, sino desde la claridad. Sabía que cuando hablara, no habría espacio para medias palabras ni interpretaciones. No iba a entrar en discusiones emocionales. Iba a hablar de hechos. Y los hechos, cuando están bien sostenidos, no necesitan adornos. Empecé a imaginar cómo sería ese encuentro final, no como una escena dramática, sino como una conversación breve y contundente. Me veía sentada, con los documentos delante, diciendo lo justo, sin levantar la voz, sin reproches, dejando que el peso de la verdad hiciera el trabajo. Y cada vez que pensaba en eso, sentía una serenidad profunda. Mi silencio también me permitió algo que no había considerado al principio: elegir qué quería después. Ya no se trataba solo de recuperar la casa. Se trataba de decidir qué lugar quería ocupar en mi propia vida. Si volvía, sería con condiciones claras. Si no volvía, también estaría bien. Lo importante era que la decisión fuera mía, no impuesta. Ese cambio de perspectiva fue liberador. Me di cuenta de que, incluso antes de hablar, ya había recuperado lo más importante: la autoridad sobre mis decisiones. Nadie podía volver a echarme de mi vida, aunque intentaran hacerlo de un espacio físico. Noté que el entorno empezó a reaccionar de manera distinta. Ya no me hablaban como a alguien que debía superar lo ocurrido. Me hablaban con cuidado, con respeto. Algo en mi postura había cambiado, y eso se percibía. No necesitaba explicar nada. La coherencia se notaba sola. Mientras la tensión crecía del otro lado, yo me sentía cada vez más centrada. No había prisa. Sabía que el momento adecuado no se fuerza. Llega cuando una está preparada para sostener lo que viene después. Y yo me sentía lista. Hubo un día en particular en el que sentí que el silencio había llegado a su límite natural. No porque alguien lo rompiera, sino porque había cumplido su función. Ya no necesitaba protegerme ni prepararme más. Estaba completa. Y cuando una llega a ese punto, el siguiente paso se vuelve evidente. No sentía miedo por la reacción que podrían tener. Tampoco anticipaba disculpas ni explicaciones sinceras. Sabía que el impacto no vendría de sus palabras, sino de la confrontación con una realidad que habían ignorado. Y esa confrontación suele ser silenciosa y profunda. Mi silencio, que durante tanto tiempo fue mi refugio, estaba a punto de transformarse en afirmación, no en un reclamo, sino en una declaración clara de lo que siempre había sido verdad. Y esa transición no me generaba ansiedad, me generaba una sensación de cierre próximo. Entendí que no todo el mundo está preparado para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era conmigo misma, con mi historia, con mi dignidad. Y esa responsabilidad la estaba honrando. La casa seguía estando a mi nombre. Ellos lo intuían. Yo lo sabía. Y esa diferencia marcaba todo. Sabía que el momento de hablar estaba cerca. No porque quisiera acelerar nada, sino porque ya no había nada más que esperar. El terreno estaba preparado. Yo estaba preparada. Y la verdad estaba lista para ser dicha. Mi silencio no se rompería con un grito. Se transformaría en una verdad simple, clara e imposible de ignorar. Mi calma, lejos de tranquilizarlos, los inquietaba, porque no encajaba con la imagen que tenían de alguien derrotado. Yo no estaba suplicando volver. No estaba pidiendo explicaciones. No estaba haciendo escándalo. Y eso los obligaba a preguntarse: ¿qué sabía yo? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué podía pasar? Mientras tanto, yo seguía preparándome. No solo revisando documentos, sino revisándome a mí.
Me preguntaba cómo quería atravesar el momento decisivo. No quería entrar con reproches, ni con cuentas emocionales pendientes. Quería entrar con claridad. Y para eso, necesitaba estar completamente en paz con mi decisión. Empecé a aceptar algo importante. Recuperar la casa no significaba recuperar la vida que había tenido allí. Esa etapa había terminado. Y aunque el espacio físico seguía siendo mío, el vínculo con quienes me habían echado ya no podía ser el mismo. Entender eso antes de actuar fue clave, porque me permitió no idealizar el regreso, ni cargarlo de expectativas irreales. Mi silencio también me dio tiempo para redefinir mis límites. Ya no estaba dispuesta a aceptar una convivencia basada en la conveniencia ajena. Si volvía, sería bajo condiciones distintas. Y si no volvía, también estaba bien. La diferencia era que ahora yo elegía. Hubo momentos en los que sentí una especie de alivio extraño. Como si el hecho de haber sido expulsada me hubiera liberado de algo que llevaba años sosteniendo. Ya no tenía que justificarme, ni adaptarme, ni ceder constantemente. Esa expulsión injusta había sido, paradójicamente, una oportunidad para reconstruirme desde otro lugar. Mi entorno empezó a percibir ese cambio. Ya no me hablaban con pena, me hablaban con respeto. Notaban que algo había cambiado en mi postura, en mi manera de hablar, en mi manera de estar. No sabían exactamente qué, pero lo sentían, y esa percepción reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Mientras la incertidumbre crecía del otro lado, yo me sentía cada vez más segura. No había apuro. Sabía que la verdad, cuando se presenta con firmeza, no necesita adornos ni dramatismo. Y también sabía que cada día que pasaba fortalecía mi posición emocional. Empezaron a aparecer pequeñas fisuras, discrepancias internas, roces, desacuerdos, nada grave, pero suficiente para evidenciar que la situación no estaba tan resuelta como creían. Yo no intervenía. No era mi función. El tiempo estaba haciendo su parte. Hubo un día en particular en el que sentí que algo había cambiado definitivamente. No fue una conversación concreta, ni un evento puntual. Fue una sensación, una certeza interna de que el momento se acercaba. Ya no sentía miedo, ni ansiedad. Sentía preparación. Mi silencio había cumplido su función. Me había dado espacio, claridad y fuerza. Ya no era el silencio de quien se protege, sino el de quien está lista. Lista para hablar cuando fuera necesario. Lista para mostrar lo que siempre había estado ahí. Lista para sostener su verdad sin temblar. Entendí que no todas las batallas se ganan luchando. Algunas se ganan esperando con conciencia, observando, dejando que el otro se confíe, dejando que la realidad se revele sola. Y cuando eso ocurre, el desenlace es inevitable. La casa seguía siendo mía. Ellos empezaban a sospecharlo, y yo ya no dudaba. Sabía que el siguiente paso no sería largo ni ruidoso. Sería simple, claro y definitivo. No necesitaría levantar la voz ni repetir argumentos. Bastaría con poner los documentos sobre la mesa. Mi silencio estaba a punto de transformarse en palabra. Y cuando eso ocurriera, ya no habría vuelta atrás. Con el paso de los días, empecé a sentir que la historia ya no avanzaba solo dentro de mí, sino también fuera. Algo en el ambiente había cambiado de forma definitiva. Ya no había naturalidad en sus gestos, ni ligereza en sus palabras. La duda, que al principio era apenas un murmullo, se había instalado como una presencia constante. Y cuando la duda se instala, ninguna certeza falsa logra sostenerse por mucho tiempo. Noté que empezaron a medir cada frase cuando yo estaba presente,
que evitaban hablar de la casa con soltura, que las decisiones se tomaban con más cautela. No porque yo hubiera dicho algo, sino porque mi silencio había dejado de ser interpretado como ignorancia. Ahora era leído como espera. Y esa lectura los incomodaba profundamente. Mi calma se había vuelto incómoda para ellos, porque no era la calma de quien se resigna, sino la de quien sabe algo. Y cuando alguien intuye que el otro sabe más de lo que dice, el terreno se vuelve inestable. Yo no necesitaba confirmar nada. Bastaba con seguir siendo coherente, firme y tranquila. Mientras tanto, yo seguía preparándome para el momento inevitable, no desde la ansiedad, sino desde la claridad. Sabía que cuando hablara, no habría espacio para medias palabras ni interpretaciones. No iba a entrar en discusiones emocionales. Iba a hablar de hechos. Y los hechos, cuando están bien sostenidos, no necesitan adornos. Empecé a imaginar cómo sería ese encuentro final, no como una escena dramática, sino como una conversación breve y contundente. Me veía sentada, con los documentos delante, diciendo lo justo, sin levantar la voz, sin reproches, dejando que el peso de la verdad hiciera el trabajo. Y cada vez que pensaba en eso, sentía una serenidad profunda. Mi silencio también me permitió algo que no había considerado al principio: elegir qué quería después. Ya no se trataba solo de recuperar la casa. Se trataba de decidir qué lugar quería ocupar en mi propia vida. Si volvía, sería con condiciones claras. Si no volvía, también estaría bien. Lo importante era que la decisión fuera mía, no impuesta. Ese cambio de perspectiva fue liberador. Me di cuenta de que, incluso antes de hablar, ya había recuperado lo más importante: la autoridad sobre mis decisiones. Nadie podía volver a echarme de mi vida, aunque intentaran hacerlo de un espacio físico. Noté que el entorno empezó a reaccionar de manera distinta. Ya no me hablaban como a alguien que debía superar lo ocurrido. Me hablaban con cuidado, con respeto. Algo en mi postura había cambiado, y eso se percibía. No necesitaba explicar nada. La coherencia se notaba sola. Mientras la tensión crecía del otro lado, yo me sentía cada vez más centrada. No había prisa. Sabía que el momento adecuado no se fuerza. Llega cuando una está preparada para sostener lo que viene después. Y yo me sentía lista. Hubo un día en particular en el que sentí que el silencio había llegado a su límite natural, no porque alguien lo rompiera, sino porque había cumplido su función. Ya no necesitaba protegerme ni prepararme más. Estaba completa. Y cuando una llega a ese punto, el siguiente paso se vuelve evidente. No sentía miedo por la reacción que podrían tener. Tampoco anticipaba disculpas ni explicaciones sinceras. Sabía que el impacto no vendría de sus palabras, sino de la confrontación con una realidad que habían ignorado. Y esa confrontación suele ser silenciosa y profunda. Mi silencio, que durante tanto tiempo fue mi refugio, estaba a punto de transformarse en afirmación, no en un reclamo, sino en una declaración clara de lo que siempre había sido verdad. Y esa transición no me generaba ansiedad, me generaba una sensación de cierre próximo. Entendí que no todo el mundo está preparado para enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era conmigo misma, con mi historia, con mi dignidad. Y esa responsabilidad la estaba honrando. La casa seguía estando a mi nombre. Ellos lo intuían. Yo lo sabía. Y esa diferencia marcaba todo. Sabía que el momento de hablar estaba cerca. No porque quisiera acelerar nada, sino porque ya no había nada más que esperar. El terreno estaba preparado.
Yo estaba preparada. Y la verdad estaba lista para ser dicha. Mi silencio no se rompería con un grito. Se transformaría en una verdad simple, clara e imposible de ignorar. Esta historia no trata solo de una casa. Trata de lo que ocurre cuando alguien cree que puede sacarte lo que es tuyo porque te ve callada. Trata de lo que pasa cuando una mujer deja de explicarse y empieza a sostenerse. Trata del tiempo como aliado, no como castigo. Hoy sé que nadie puede echarte definitivamente de lo que te pertenece, ni de una casa, ni de tu lugar, ni de tu propia vida. Pueden intentarlo, pueden confundirte, pueden subestimarte, pero si sabes quién eres y qué es tuyo, el tiempo termina poniendo todo en su sitio. Yo guardé silencio. Ellos se confiaron. La verdad esperó. Y cuando llegó el momento, habló sola.